Niveles fuertes, zonas donde el precio se revierte o al menos reacciona, en las cuales podemos operar reversiones a un minuto en opciones binarias. Niveles hay en todos lados. Ahora, ¿con qué criterio definimos cuáles son los niveles fuertes? En este video vamos a ver uno a uno los criterios que hacen que un nivel sea válido para operar reversiones de la forma más efectiva y sencilla posible. Comencemos. El primer criterio que hace que un nivel sea fuerte viene a ser una ruptura de un dinámico. Todos los niveles fuertes son responsables de una ruptura. Y el primero que vamos a ver es cuando un nivel es responsable de la ruptura de un nivel dinámico. Nivel dinámico vendría a ser esto de acá, que podemos conectar con una línea toda esta bajada y podemos ver que en este punto los compradores rompen este dinámico bajista. Entonces, ¿cuál es el nivel fuerte? Siempre es el soporte o resistencia contraria a la ruptura. Como la ruptura fue alcista, entonces tenemos que nosotros marcar el soporte. Y de esta forma, tenemos que esperar a que el precio vuelva a tocar esta línea para nosotros girar. Veamos qué sucede. Acá cuando el precio llega, la mecha toca y lo rechaza. Veamos si este rechazo sucede en un tiempo acorde para que nosotros podamos haber entrado y girar. Si nos vamos al gráfico de líneas, podemos ver que el rechazo se produce al final de la vela, por lo tanto nosotros habríamos comprado en esta zona de acá y nuestra operación hubiese cerrado aquí dándonos un ITM. Esa es la efectividad de los giros. Si nosotros hubiésemos entrado en esta operación a 2 minutos, hubiéramos fallado. Hay algunas operaciones que son más válidas a 2 minutos, otras a 1 minuto, y otras por rechazo, que vendría a ser que si durante los 30 primeros segundos de la formación de la vela el precio toca el nivel y uno entra en esos 30 segundos, la vela va a cerrar los 30 segundos restantes. Entonces hay 30 segundos de tiempo para que por rechazo me dé el ITM o no. Entonces cuando diga por rechazo me refiero justamente a eso, a que apenas toque el nivel nosotros entramos. No esperamos al final de la vela, esperamos entrar lo más cerca posible del nivel que marcamos. Entonces cuando el precio se viene aproximando a esta zona, y si se fijan aquí no está tocando la línea, pero acá en el gráfico de velas sí hay una mecha que traspasa nuestro nivel, eso significa que el rechazo es fuerte. Entonces nosotros podemos meter con total seguridad una compra apenas se está aproximando a nuestro nivel y veamos ese rechazo fuerte. Así que aquí hubiésemos entrado quizá en este punto o quizá hubiéramos entrado en este punto de acá. De todas maneras hubiera dado un ITM a 1 minuto, no así a 2 minutos. Ese vendría a ser un ejemplo de ruptura de un dinámico. ¿Dónde más se rompe un dinámico? Vamos a borrar entonces y ver otro ejemplo de ruptura de dinámico. Acá podríamos trazar un dinámico bajista también. Y este vendría a ser el soporte de esa ruptura de dinámico. Y si se fijan, calza justo con una noticia que hizo que el precio se moviera con mucha volatilidad y dejara velas mucho más grandes de lo que estaba haciendo antes. Pero aún así, cuando el precio tocó esta zona, rechazó con fuerza y esta se hubiese ganado por rechazo a 1 minuto, porque hubiera cerrado acá, o a 2 minutos si es que hubiera cerrado acá arriba. De todas formas se hubiese ganado esa operación. Estos son los niveles fuertes a los que me refiero. Entonces el primero que vimos es ruptura de dinámico. El segundo criterio que define un nivel fuerte lo veremos a continuación. Vendría a ser cuando hay un nivel que ha sido testeado varias veces y ese nivel termina siendo roto. Por ejemplo, el caso de este soporte de acá. Si trazásemos esta horizontal, podemos ver que este nivel ha sido tocado 1, 2, 3, 4, 5 veces y a la sexta ocasión lo rompieron hacia la baja. Luego de eso se apoyaron en ese nivel polarizado ahora y continúa el precio bajando, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel que tenemos que considerar como nivel de giro fuerte? En este caso, en este ejemplo, tenemos que esperar a que el precio vuelva al nivel contrario del cual fue roto. El último máximo, el que lo consideraríamos una resistencia, el último máximo previo a la ruptura del soporte. O en caso contrario, el último mínimo previo a la ruptura de una resistencia. Entonces, como este soporte fue roto, acá, en esta zona, consideramos a este punto máximo de acá como un nivel de giro de alta calidad. Y si vemos el precio cuando viene, incluso con el momentum que venía llevando acá, no fue capaz de pasarlo y el precio gira aquí. Nos habría dado un ITM acá por rechazo a 1 minuto o a 2 minutos y podemos verlo en líneas a continuación. Esta es la vela que toca.
Nos dirigimos al precio a ver qué sucede. Y bien, resulta que los primeros 30 segundos el precio estuvo acá abajo y luego hace un latigazo como desesperándose con fuerza por llegar hasta ese nivel. Acá ya habían pasado la mitad de la vela, entonces si nosotros entrásemos acá, la vela hubiese cerrado aquí. Y nos hubiera dado un ITM a 1 y a 2 minutos, y también por rechazo por haber entrado acá y no esperar hasta el final de la vela aquí. En cualquiera de las situaciones hubiese dado un ITM. Veamos otro ejemplo. Vamos a borrar los dibujos. Ahora busquemos entonces, este por ejemplo es una resistencia que había sido testeada varias veces. Aquí hay 1, 2, 3, 4, aquí hay otra entre medio. Entonces podemos trazar una horizontal que es una todas y tendremos que esperar a que esa resistencia sea rota. Esta fue la ruptura de esa resistencia. Así que nosotros tenemos que considerar el punto mínimo que está debajo de esa ruptura, que fue responsable de que esa ruptura diese lugar. Y podríamos tomar entonces esta mecha de acá. Como justo había una noticia en esta situación, no podemos medirlo con facilidad. Creo que desde entonces el precio no ha vuelto a estos niveles. A ver, no ha vuelto a tocar esos niveles. Entonces no podemos determinar si está rechazando. Al parecer aquí sí. A ver, ¿cuál es el nivel que quiero medir? Este de acá abajo. Entonces todavía no ha regresado a esa zona como para saber si es que está girando. Pero ese es el que debiéramos considerar. Ya, busquemos otro ejemplo que no tenga una noticia para que sea más real. Las noticias no son todos los días. Voy a devolver bien atrás. Em, mm, ya, esta zona de acá. Aquí, 1, 2, 3 toques y se rompe, ¿cierto? Entonces, este era el soporte. Acá lo rompieron y podríamos decir que el soporte se creó un soporte nuevo más abajo. Vamos a tomar este de abajo. Este aquí, 1, 2, 3 toques y acá fue roto. Entonces, como ese fue roto, vamos a tomar este máximo de acá, que fue el último máximo responsable de romper ese soporte. Lo vamos a marcar en amarillo para que destaque más. Y vemos que cuando el precio llega aquí, este no se cumple. No se cumple en todos los casos, pero esta es la forma correcta de marcarlos. Entonces ese es el máximo que teníamos que esperar a que el precio llegara y aquí viene con momentum, lo rompe y no nos sirve para rechazo. Ni a 1 ni a 2 minutos se hubiese dado. Cosas que pueden pasar. Veamos otro ejemplo. Ya, este nivel de acá fue roto. Este nivel es interesante porque había muchas mechas aquí. Si nosotros lo marcáramos, lo tomaríamos como un rango que va desde estas puntas de mecha hasta allá. ¿Y qué pasó? Que ese nivel fue roto por acá, por este sector. Entonces, ¿cuál es el soporte responsable de romper esa resistencia? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Este de acá, este fue el último soporte responsable de romper esa resistencia. Entonces, lo marcamos y vemos qué pasa. Justo cuando el precio lo toca, es rechazado con fuerza. La mayoría de las veces sucede como en este ejemplo, no como en los anteriores. Pero igual se puede dar que de repente falle, que de repente se dé muy cardíaco, puede suceder. Vamos a ver entonces un siguiente criterio que sería mucho más fácil de identificar, que es la ruptura de consolidación. Las consolidaciones son muy fáciles de identificar porque son momentos en donde el mercado está atrapado en un rango, ¿cierto? Por ejemplo, esta consolidación de acá. Cada vez que el precio llega a esa resistencia baja, cada vez que llega al soporte sube y el precio está atorado en este rango. Ahora, resulta que en esta vela de acá, este soporte de la consolidación fue roto. ¿Y cuál fue el último máximo responsable de esa ruptura? Este de acá, que coincide justo con la resistencia del soporte. Y es justo eso. Hay una consolidación, se rompe la resistencia, el soporte se valida. Hay una consolidación, se rompe el soporte, la resistencia se valida. En este caso el soporte fue roto, acá abajo. Entonces nos valida la resistencia, que vendría a ser esta punta de mecha de acá. Y justo segundos después, 2 minutos después para ser exacto, toca el precio acá y es rechazado con fuerza a la baja. Entonces nosotros hubiésemos entrado aquí, si es que hubiésemos estado pendientes, porque a veces uno va saltando de gráfico en gráfico, que la idea sería que uno
ve que hay una ruptura y aquí pone inmediatamente la alarma para que cuando el precio toque esa zona me avise y yo venga acá a meter mi giro. Ya, vamos a ver cómo se veía esto en líneas al momento del giro. Ya, como pueden ver, el rechazo es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, si nosotros estamos viendo esto y vemos que hace ese movimiento, sabemos que la vela siguiente va a ser bajista porque el rechazo de los vendedores tiene mucha fuerza. Los compradores entran con fuerza, apenas toca el nivel, rechaza con fuerza y luego los compradores se estancaron. No pudieron seguir subiendo, no volvieron a tocar el nivel. Esta es nuestra oportunidad de entrar, así como también si hubiésemos entrado acá, también hubiésemos ganado. Si entrábamos a 1 minuto hubiese cerrado acá, lo cual nos da el ITM, y a 2 minutos nos hubiese dado mucho más tranquilo el ITM, en este caso. Ya, aquí había una consolidación, el precio estaba atrapado en este rango, y llega un momento en donde es roto a la baja, y cuando vuelve a tocar entonces la resistencia, es rechazado con fuerza. Este también es un muy buen ejemplo para haber entrado. Veamos si es por rechazo se hubiese dado. Aquí tenemos en líneas. Ya, vemos que el precio llega a nuestro nivel y nosotros hubiésemos entrado 5 segundos antes del cierre de la vela. Así que la operación se hubiese cerrado a 1 minuto aquí y a 2 minutos acá, dándonos el ITM por rechazo a 1 minuto y a 2 minutos. Bien, el cuarto criterio que vamos a abordar vendría a ser la ruptura de estructura, un high o low. Si nosotros alejásemos el gráfico de velas de 1 minuto, podemos ver un mejor panorama de qué es lo que está pasando en un contexto mayor, en temporalidades mayores. Sin cambiarnos de velas a 5 minutos ni nada, solamente alejando el gráfico de velas de 1 minuto para ver qué está pasando en el contexto macro. En el ejemplo de acá, podemos ver que el precio venía en una tendencia bajista y acá se revirtió la tendencia. ¿Por qué? Porque el precio venía haciendo máximos y mínimos cada vez más bajos y esta vez el comprador logró hacer un máximo más alto que el anterior y también el mínimo está más alto que el anterior. Así que en esta parte la estructura se revierte y eso hace que este nivel de abajo sea un nivel fuerte. Lamentablemente hasta la fecha no ha vuelto a ser testeado como para demostrar si tenía la efectividad que estamos prometiendo en este video. Pero sí podemos ver otro cambio de estructura más arriba. Tenemos aquí un movimiento alcista. Más fácil, voy a usar esta herramienta para dibujarlo. Entonces viene impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y una aceleración al final, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con este movimiento alcista? Que los movimientos no duran para siempre y en algún momento se rompen, como sucede acá. Vendría a ser un cambio de estructura. ¿Por qué? Porque aquí el precio hizo un mínimo que es más bajo que el mínimo anterior. Llegó un poco más abajo. Y con solo llegar unos pips más abajo es suficiente para considerar que la estructura está rota y podemos validar el último nivel, el último alto, como nivel fuerte. Este nivel de acá lo vamos a pintar de amarillo y vamos a ver cómo reacciona el precio cuando llega a él. Y si se fijan, llega con una vela con mucha fuerza. Me parece que el mercado ya estaba cerrado en este punto, pero aún así el post-market reacciona a estos niveles fuertes, que es lo interesante también. Acá viene el precio con fuerza y apenas toca el nivel es rechazado también con fuerza. A 1 minuto o por rechazo quizá hubiésemos entrado no a los 30 segundos porque justo tocó a los 30 segundos, como vemos aquí tengo en la línea justo en la mitad de la formación de la vela. Entonces hubiéramos entrado quizá acá a los 31 o 32 segundos. Eso va a hacer que la vela, la operación a 1 minuto se hubiese cerrado acá y a 2 minutos no hubiese dado un UTM. A 1 minuto y por rechazo se hubiese dado perfecto, hubiera cerrado bajo ese nivel. Para finalizar, nuestro quinto criterio que define un nivel fuerte vendría a ser un envolvente responsable de una ruptura de algún nivel. Por ejemplo, esta de acá. ¿Qué vamos a considerar un envolvente? Voy a hacer un dibujo aquí. Un envolvente vendría a ser una vela bajista, la última vela bajista, engullida por una vela alcista. O sea que una vela alcista cierre y envuelva por completo más del 50% del cuerpo, que ahí vendría a estar la mitad más o menos, envuelve nuestra vela. Y estas pueden o no tener mecha.
podríamos considerar que esto tenga una mecha así, que tenga una mecha acá abajo. Eso en realidad da lo mismo. También la vela envuelta puede tener mecha, mecha superior, da exactamente lo mismo. Lo que necesitamos aquí es definir cuál vendría a ser el bloque de órdenes. Esto se ocupa para trazar toda la vela envuelta, incluyendo las mechas, para definir cuál es el bloque de órdenes para que el precio, una vez que siga subiendo, cuando se devuelva acá, lo induzca, rebote y continúe al alza. Esa es la idea en este ejemplo alcista. En un ejemplo bajista vendría a ser esto que estamos viendo acá. Esta vela de aquí fue envuelta por esta vela de acá. Pero tiene que ser una envolvente responsable de alguna ruptura. Como esta de acá. Este nivel de acá fue la última vela verde envuelta por dos velas rojas. Consideramos como envolvente una o dos velas. Si está envuelta por tres velas es menos probable. Igual se puede dar, pero es menos probable. Entonces consideramos una o dos velas de envoltura. Y el precio aquí está envuelto por estas dos velas, por lo que nosotros podemos trazar desde aquí hasta acá como la zona interesante para giro. Ahora, esta envolvente fue testeada, porque esta tercera vela tocó allá arriba y volvió y siguió bajando. Entonces no está tan fuerte. Aún así podemos ver si es que el precio reacciona. ¿Dónde nosotros entramos? En el nivel más lejano. Cuando el precio vuelva a tocar acá, o sea, nosotros vemos este escenario ahí, y que el precio viene acá, ¿cierto? Y en algún momento se va a devolver. Si toca nuestra zona azul, no entramos. Nosotros vamos a entrar en nuestra línea amarilla, que es la que está más lejos, porque es la más probable. Veamos qué pasa cuando el precio la toque. Ya, vemos que si se fijan, el precio reaccionó a nuestra vela azul. Porque también se puede, o sea, nuestra línea azul, perdón. Igual se puede dar, pero nosotros buscamos el escenario que tenga mayor probabilidad. Entonces nosotros hubiésemos girado aquí. Acá el precio, si se fijan, dejó una mecha de rechazo muy fuerte. Hubiésemos entrado acá, quizá hubiésemos entrado más abajo, no tan cerca del nivel, pero a 1 o 2 minutos no hubiesen cerrado aquí y aquí el precio, entonces estamos a salvo. ITM. Busquemos otro ejemplo de una envolvente que haya roto algo. Tiene que romper alguna cosa. No sé, por ejemplo, este dinámico de acá está roto y eso es un criterio. El primer criterio que nombramos en este video es un dinámico roto y nosotros consideramos la resistencia para girar, ¿cierto? Esta de acá. Ya, resulta que esa resistencia de aquí calza a veces con la envolvente. Entonces nosotros tenemos una suma de criterios. Eso no significa que el nivel sea más probable para girar ni nada. Lo que sí puede hacer que un nivel sea más probable para giro es que no rompa solamente un nivel, sino que rompa más de uno. Como el caso que hemos visto acá. Este nivel de acá, que se nos dio bastante bien, es responsable de romper un dinámico. Este de acá. En realidad el que rompe el dinámico es el de aquí arriba. Este es el que rompe el dinámico. Pero este nivel que estamos viendo acá, este, es como el pullback que hizo al dinámico roto y siguió bajando, rompió este soporte de acá. Voy a trazarlo así. Nuestro nivel de interés lo voy a pintar de amarillo. Ya, el nivel amarillo es responsable de romper este soporte, además es responsable de romper este mínimo y es responsable de crear este mínimo acá abajo, y si a eso le seguimos sumando méritos, consolidó acá abajo. O sea, no subió con la misma fuerza que bajó, se quedó ahí abajo mucho tiempo. Todo eso suma puntos para que cuando el precio vuelva a tocar esta línea amarilla, gire con esta fuerza de rechazo, deje estas mechas. Esos serían los 5 criterios para nombrarlos: ruptura de dinámico, ruptura de nivel fuerte, o sea, un soporte de resistencia que tenga varios toques. Tercero, ruptura de una consolidación, ruptura de una estructura, high o low, y una envolvente que sea responsable de la ruptura de algún nivel. ¿Podemos mezclar los criterios? Sí. Los niveles pueden coincidir con más de un criterio, exacto. Y esa vendría a ser la idea. Tienen alta probabilidad de giro y vamos a ponerlo a prueba en los siguientes videos haciendo backtesting todos los días de la semana en el euro dólar, en un rango entre las 8:30 de la mañana y aproximadamente el mediodía, para ver qué tal es la efectividad que tienen. Los espero.